Buenas tardes, mi nombre es Victoria Durán. Este video corresponde a la asignatura Seminario de Trabajo de Grado y vamos a proceder a hacer la defensa del capítulo 3 o marco metodológico, ¿sí? Bueno, según Arias 2006, es la metodología del proyecto que incluye el tipo o tipos de investigación, ¿sí? Las técnicas y los instrumentos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación, es el cómo se realizará el estudio para responder el problema planteado, ¿sí? A esto nos referimos o esto es lo que conlleva el capítulo 3, ¿sí? El presente estudio, en cuanto a su naturaleza, se enmarca bajo un paradigma cuantitativo, ¿sí? Por cuanto se dedica a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinadas, ¿sí? Y se ubica dentro de los parámetros del enfoque cuantitativo. El estudio a realizar será a nivel descriptivo, el estudio realizado será a nivel descriptivo. Por esta razón, cabe citar a Hernández, Fernández y Batista 2014, quienes manifiestan que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a un análisis, ¿sí? De allí que se trata de identificar y describir los rasgos más resaltantes de la situación investigada, relacionada con los vinculados al estudio, en nuestro caso, lineamientos gerenciales basados en las 5 fuerzas de Michael Porter para la gerencia de negocios de la empresa, inversiones y transportes durables, ¿sí? Ubicada en Guanare, Estado portugués. Pero ¿qué pasa aquí? Hago una pausa para conversar un poco más, de una manera más confiada. La idea, entiendo yo, de las defensas es hablar con base como estudiantes sobre los trabajos que estamos realizando, ¿sí? Es decir, para lograr tener éxito en el desarrollo de dichos proyectos, ¿sí? Pero aprovecho el video, que es mi defensa, que es mi forma de comunicarme o mi medio de comunicación, porque ahorita con esta forma de estudio es más complicado, pues para expresar que en el caso de mi proyecto puede existir un cambio. Es decir, de acuerdo a las correcciones que la profesora Migdalia me indica que usted, o sea, es decir, usted como profesora me indica en las correcciones que no puedo utilizar el verbo analizar, que no puedo, mi objetivo general no puede ser analizar los lineamientos existentes en la empresa, sino que debo proponer o formular unos lineamientos, es decir, dejar algo tangible a la empresa. ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿qué tiene como consecuencia esto según lo poco que me explican mis tutores? Que esto le puede dar una redirección a mi proyecto, a mi trabajo, sí, y convertirlo en un proyecto factible. Es decir, actualmente o ahorita mismo estoy trabajando en eso, en hacer las correcciones, en modificar la orientación que usted como profesora me indica, ¿sí? Entonces, envío el video más como protocolo, más por cumplir con la defensa que obviamente está asignada como evaluación, porque estoy trabajando justamente en hacer las modificaciones a mi proyecto y además lo subo también porque necesito acumular notas, necesito aprobar seminario por distintas consecuencias, estoy bastante apurada en esto, ¿sí? Pero más adelante supongo yo que tendré la oportunidad de defender mi trabajo, hacer la defensa de mis capítulos con mucha más seguridad, ya teniendo mi trabajo final. Pero bueno, lo importante es estar claros en lo que estamos haciendo, ¿sí? Es decir, voy a seguir con la defensa del capítulo 3, pero quiero que quede claro, en caso tal, cuando yo envíe, esperemos que pronto pueda solucionarlo, con las correcciones que usted como profesora me indicó, puede que haya cambios en la naturaleza de la investigación, ¿sí? Era algo que quería dejar bastante claro para que no haya confusiones, para que no digamos que estamos hablando para adelante y para atrás, ¿sí? Pero bueno, proseguimos a hablar de los demás temas o lo que el resto que integra lo que es un capítulo 3 o un marco metodológico, ¿sí? Ok, vamos con el tipo y diseño de investigación. Dicho estudio se enmarca en un tipo de investigación de campo, como lo dije, de carácter descriptivo. Es decir, esto es lo que inicialmente se hizo en la propuesta, puede estar sujeto a cambio debido a las correcciones
porque solo un verbo, según lo que leo, puede hacer o cambiar la orientación total de la investigación. Con relación a la investigación que se realizará, los datos serán obtenidos de fuente primaria, pues se tomarán directamente de los sujetos involucrados en el estudio, en el sitio de los acontecimientos, y es decir, la empresa de inversiones y transportes Duragro, ubicada en Guanare, ahí es donde vamos a tomar los datos directamente. La intencionalidad de identificar, describir y interpretar los datos que permite entender su naturaleza y explicar las causas de la situación planteada las vamos a tomar directamente de la fuente, ¿sí? En el caso del presente trabajo, en el caso de este proyecto, se describirá cualquier característica, hecho, situación planteada desde el enfoque del modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter de 1979 y a través del análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, explicarlos, entender su naturaleza, de dónde vienen, y factores constituyentes, factores que marcan su alrededor, explicar también sus causas y efectos, permitirán dar respuesta a todos los aspectos de la gerencia de negocios o los problemas que pueda estar presentando la empresa, que pueden ser los más relevantes e importantes para el desenvolvimiento de las actividades y comercialización, competitividad organizacional, a favor de los aspectos vinculados a la unidad encargada de revisar dichos términos, la competitividad, los clientes, los proveedores y las posibles amenazas derivadas de la comercialización de los productos o prestaciones de servicio en la empresa Duragro, ¿sí? En cuanto al diseño de la investigación, está referido a la manera de materializar el plan a seguir para lograr los objetivos propuestos, ¿sí?, derivados del estudio, por lo que parte de conocer el tema objeto de estudio. Otra de lo que conforma el capítulo 3 es la población y muestra, ¿sí? Arias 2016 define a la población como un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes delimitadas por el problema y por los objetos de estudio, ¿sí? De igual forma, para Hurtado 2008, la población que es el conjunto de seres que poseen las características o eventos a estudiar y que se enmarca dentro de un criterio de inclusión. Bajo este enfoque, la población de esta investigación estuvo definida por un conjunto finito, ¿sí?, compuesto por 6 trabajadores directamente de la empresa Inversiones y Transportes Duragro, ubicada en Guanare. Para Hurtado 2008, cada uno de los que conforman la población deben poder ser identificados como pertenecientes a ella, ¿sí?, mediante un criterio de inclusión. ¿La muestra qué es? La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población, ¿ya? Arias 2006, por consiguiente, lo define de esa forma, ¿sí? Por consiguiente, el sentido de tomar una muestra de la población a estudiar es captar que las características que determinen el carácter representativo del análisis, ¿sí? Según Hurtado 2008, es una porción de la población que se toma para realizar el estudio, la cual se considera representativa de la población a través de un muestreo. Permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la población, ¿sí? Es decir, esta muestra nos va a dar su opinión o nos van a hacer informar lo que generalmente está sintiendo o está sucediendo en la población total, ¿sí? En la presente investigación, la población objeto de estudio corresponde al personal que labora en el área administrativa, contable, ventas, técnicas, específicamente en la gerencia de negocios, ¿sí?, donde se desarrollan actividades propias vinculadas a la comercialización de bienes y la aplicación de controles y estrategias en la prestación del servicio que da la empresa de Inversiones y Transportes Duragro. En cuanto a la población, para este estudio o investigación es finita, ¿sí?, pues se llevará a cabo en el ambiente interno de la empresa, las cuales son 6 personas, es decir, tomaremos la población completa, ya que es un equipo pequeño, es una empresa pequeña, estas personas con diversos, cada uno, niveles de instrucción que elaboran dentro de la empresa, cada uno desde su experiencia y desde sus conocimientos, ¿sí? Es decir, la población a estudio va a ser el gerente, el contador, un vendedor, un técnico, un cajero y la secretaria, ¿sí? En total serían 6 personas a las cuales se les va a aplicar las técnicas o instrumentos de recolección de datos, que es a lo que vamos, ¿sí?
Para la investigación se utilizaron algunos criterios para el levantamiento de información. Para ello se consideraron aspectos como la naturaleza del objeto de estudio, las posibilidades de acceso con los investigados, el tamaño de la población, que ya vimos que es pequeña, recursos con los que se cuenta, la oportunidad de tener obviamente datos y tipo y naturaleza de fuente de datos, ¿sí? En esta investigación se realizará o se utilizará la técnica de la encuesta, ¿sí? Y el uso del instrumento del cuestionario escrito aplicado personalmente, la cual estará compuesta por un conjunto de preguntas con respecto a las variables que están sujetas obviamente a medición, ¿sí? Y se elaboró tomando en cuenta los objetivos de la investigación. Esta encuesta se aplicó a todo el personal de la empresa Inversiones y Transportes Duragro, como les comenté, a los 6 trabajadores que conforman, para determinar el porqué del problema detectado en la mencionada empresa, ¿sí? Ok, con la finalidad de cubrir los aspectos de la investigación, se diseñará un banco de 10 preguntas contenidas en un documento que se aplicará a las 6 empleados, a las 6 personas de la empresa. La encuesta se aplicará de modo personal a cada empleado para conocer el punto de vista de cada uno de ellos y así determinar y obtener la información sobre la problemática de lo que ocurre en la empresa que estamos estudiando, en este caso Inversiones y Transportes Duragro. De igual manera se revisa la información documental, es decir, fuentes secundarias como libros, revistas, boletines, folletos, para obtener información acerca de las variables de interés. También se aplicó la observación no experimental, en la cual se elaboraron datos en condiciones relativamente controladas por el investigador. Ok, en cuanto a la validez y la confiabilidad, la validez es la cualidad del instrumento para medir los rasgos o características que se pretenden medir, ¿sí? En consecuencia, la validez del contenido del instrumento, en este caso, a aplicar en esta investigación se hará mediante el juicio de 3 expertos, ¿sí? Se entregará copia a cada uno de ellos. A los instrumentos se le adicionará una presentación donde se les explicará el propósito del estudio y donde podrán emitir ellos como expertos su juicio acerca de los aspectos como la claridad, la pertinencia y la congruencia que tengan estas encuestas, ¿sí? Posteriormente, sobre las observaciones y opiniones, se harán las modificaciones y los ajustes necesarios de acuerdo a los expertos. Para medir la confiabilidad en este estudio se utilizará el coeficiente Q de Richardson o coeficiente KR. Este método se denomina de consistencia interna, ¿sí? Y radica en obtener la correlación de cada uno de los diferentes reactivos, ítems o preguntas, ¿sí? Y a su vez la que posee el instrumento en forma global. El coeficiente requiere un cálculo matricial, pero sin embargo existe un algoritmo que da los mismos resultados. Esto ya es un proceso un poquito más amplio, eso se hace en Excel y todo eso, ¿sí? El procesamiento y análisis de datos. En este punto se describen las distintas operaciones a las que son sometidos los datos que se obtenga, ¿sí? Clasificación, registros, tabulación y codificación, si fuese el caso. En lo referente al análisis, se definirán las técnicas lógicas, inducción, deducción, análisis, síntesis o estadísticas, sean descriptivas o inferenciales, que serán empleadas para descifrar lo que revelen los datos que se han corregido, es decir, eso se hace a través de gráficos. A través de este análisis se permite sacar porcentajes, cuando hablamos también se hace en Excel, ¿sí? Sacar porcentajes y representar gráficamente los resultados de los datos obtenidos para tener una información ordenada con representaciones visuales donde podamos observar, valga la redundancia, los resultados de dicha entrevista. Para efecto del presente trabajo se aplicará una estadística descriptiva mediante porcentajes y se representarán en tablas y gráficos, como comúnmente se hace, ¿sí? Una vez aplicadas las distintas técnicas de recolección de información, es necesario analizar los datos recabados. El procesamiento y el análisis de los datos se realiza a través de la revisión y el análisis de la información obtenida, lo cual consiste en la revisión de los instrumentos, como lo decimos. En esta etapa se identifica el problema para posteriormente corregirlo, ¿sí? Los resultados obtenidos se tabulan y se resumen en tablas debidamente procesados en Excel, como les comenté anteriormente. Mediante este sistema se cuantificarán las respuestas para el análisis de datos de las encuestas de una forma más rápida y consistente, empleando gráficas para así una mejor
interpretación y análisis, ¿sí? En cuanto al procedimiento, la realización de la presente investigación se efectuará mediante la ejecución de los siguientes pasos. Primero, recolección de la información, material bibliográfico, entre otros. Elaboración del problema, objetivos y justificación. Revisión y selección bibliográfica que permite la elaboración de ¿qué? Del marco referencial y la operacionalización de las variables. Estoy hablando en cuanto al proyecto. Luego la elaboración metodológica, que es esta, donde se determina la población y muestra, los técnicos y el instrumento de recolección, es decir, cada uno de los términos que anteriormente definí, y incluyendo el análisis, la interpretación y la tabulación de la información. Por último, la elaboración de conclusiones y recomendaciones pertinentes, ¿sí? Ok, todo esto es bastante extenso, pero de esto se trata el capítulo 3, ¿sí? Como lo dije al inicio, quizás algunas cosas en mi proyecto puedan cambiar, pero espero tener la oportunidad de hacer una mejor defensa con más base, porque ahorita estoy más enfocada en realizar las correcciones, así mi proyecto tenga una redirección, así mi proyecto tome otra orientación, necesito hacerlo. Pero en fin, de manera teórica, de manera protocolar, de esto se trata el capítulo 3 o marco metodológico. Muchas gracias.